El 4 de junio de 1943 se produjo un golpe de Estado encabezado por los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez, apoyados por una logia de coroneles reunidos en el Grupo Oficiales Unidos, GO, una agrupación de militares que se había constituido con el objetivo de defender la unidad del ejército, la defensa del neutralismo ante la Segunda Guerra Mundial, recuperar al país de la corrupción y frenar el avance del comunismo en la Argentina. El golpe derrocó al presidente Ramón Castillo, quien en 1943, ante la inminencia de las elecciones presidenciales, propuso como candidato al senador conservador por Salta, Robustiano Patrón Costas, lo que provocó el rechazo de los sectores nacionalistas que descontaron que ganaría los comicios mediante el fraude electoral. El detonante del movimiento fue el pedido de renuncia al ministro de Guerra, general Ramírez, quien, una vez producido el golpe, asumió la presidencia de facto después de un breve ejercicio del mando del general Rawson. Por debajo de todas estas manifestaciones políticas de un país gobernado por la derecha más ultramontana, por la derecha más conservadora, surgían grupos, diríamos, ideológicos de mucha pregnancia política que dejaron una fortísima huella, no solo en su época, sino en los tiempos por venir. Que fueron el revisionismo histórico y Forja. El revisionismo histórico, si uno piensa cuál es su antecedente más lejano, uno debería decir Alberdi, cuando al calor de su enemistad, de su conflicto con Sarmiento y con Mitre, escribe críticamente hacia el despotismo turco, como él lo llama, que imponen en la interpretación de la historia argentina. Luego vendría Adolfo Saldías, un hombre del grupo aristocrático oligárquico, ¿no es cierto?, que rodeaba a Mitre, que iban al Círculo de Armas, al Club del Progreso, donde se decidían las grandes designaciones, se decidían presidentes, ministros, embajadores, etc. Y Saldías propone escribir una historia de Rosas. Rosas, el denostado, ¿no es cierto?, el gran enemigo de todos ellos. Pero resulta que Adolfo Saldías, sorpresivamente, es un hombre serio y hace un trabajo con rigurosidad histórica. Se ocupa de entrevistar amigos y enemigos de Rosas, apela a las publicaciones de la época, logra que la hija de Rosas, ¿no es cierto?, Manuelita, le confíe el archivo que don Juan Manuel se ha llevado con él a Europa, y finalmente da a luz un libro que no se llama El tirano sangriento o Historia del despotismo, sino que se llama Historia de la Confederación Argentina, y que es una visión ecuánime de Rosas y de su tiempo. Eso, por supuesto, le vale el anatema de sus pares. A Saldías Mitre lo reconviene severamente y dice que hay que ser leal con los nobles odios, es decir, que hay que odiar a Rosas porque eso es una obligación política de su generación y de su clase. Luego vendrán, sobre todo a partir del Pacto Roca-Ranciman, surge una crítica, digamos, a la historia oficial, esa historia que se escribió al fin de la Guerra Civil. El fin de la Guerra Civil podemos ponerlo cuando Urquiza entrega la victoria de Pavón a Mitre, es decir, cuando finalmente Buenos Aires queda dueño de la situación política, económica, cultural de nuestra Argentina, y entonces se escribe una historia que es funcional al proyecto de los vencedores, que son los unitarios, rebautizados liberales autoritarios, una historia, como no podía ser de otra manera, una historia elitista, porteñista, extranjerizante, antipopular, antiprovincial. Esa historia, los primeros que reaccionan son más bien católicos nacionalistas como Ibargüen, los hermanos Irasusta, que señalan
digamos, más bien por una oposición a la ideología liberal, digamos, que tiene esta historia, pero luego aparece lo que podríamos llamar el revisionismo popular, es decir, el revisionismo que está escrito desde los intereses populares, cuyo principal representante, sin duda, es Pepe Rosa, José María Rosa, a quien yo reconozco como mi maestro. También en ese lugar está Fermín Chávez, Arturo Jauretche, Scalabrini Ortiz. Rápidamente el otro grupo que les señalé es Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, un grupo desprendido del radicalismo alvearista, a quien consideraron ya incorporado a los sectores oligárquicos, a los sectores conservadores, huyendo, digamos, de la línea marcada por Irigoyen, y se entrecruzan, es decir, hay varios integrantes de Forja que han sido también representantes del revisionismo histórico. He nombrado a Jauretche, a Scalabrini Ortiz, ¿no es cierto? Bueno, dentro de Forja he nombrado a Homero Mansi, a García Mellid, a Gabriel del Mazo, Luis de Lepiane, etc. ¿Cuál era la fundamentación de la existencia de Forja? Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Es decir, que algo que hermanaba al revisionismo histórico con Forja era el principio de la denuncia de la dependencia argentina de potencias extranjeras, especialmente en aquellos tiempos de Gran Bretaña. Algo en común también es que prácticamente todos los integrantes, casi todos, digamos, del revisionismo histórico y de Forja, el 17 de octubre se hacen peronistas. Porque en realidad el revisionismo histórico y Forja son preperonismo. Más aún, puede decirse que son las dos líneas no digo intelectual, porque por ejemplo Jauretche no les gustaba la palabra intelectual porque identificaban lo intelectual con esa cultura extranjerizante, abrevada en el exterior y desconfiada y adversaria de la cultura popular nacional propia. O sea que digamos que estos dos grupos de alguna manera pavimentaron la pista de aterrizaje del peronismo. Ahora voy a estar con Hernán Brienza, un amigo y destacado historiador y politólogo, a quien le voy a preguntar sobre el golpe cívico-militar de Lavalle contra el gobernador constitucional que era Manuel Dorrego, y que yo pienso que es un hito fundamental y trágico de nuestra historia. Fue un hito y también un parteaguas en la historia argentina, porque fue el primer golpe institucional contra un gobernador legal y legítimamente constituido, y además ahí se produjo una matriz importante que para mí se va a repetir a lo largo de todos los golpes de Estado de la historia argentina, y esa es un poco la tesis del Loco Dorrego, que es mi libro, que en esa conjunción entre el liberalismo conservador en términos ideológicos y comerciales, la burguesía porteña y el brazo armado, que es el sector liberal del ejército, son los que siempre quiebran la institucionalidad en la Argentina, ¿no? Son aquellos que cuando se ven avasallados por el poder de la soberanía popular, lo que hacen es interrumpir el proceso institucional con golpes de Estado. Lo hicieron en 1828, en 1852 con el golpe de Caseros, pero también lo hicieron en 1930, en 1955, en 1966 y finalmente en 1976. Y de alguna manera hackean también a la democracia después de 1983 con los golpes económicos. Por eso creo que hay que estudiar con mucha preocupación ese primer golpe que hace Juan Galo de Lavalle, que era rubio, de ojos celestes, que era un general del ejército regular, que era heredero de Hernán Cortés y de los primeros habitantes nobles. Un verdadero heredero de la independencia. Claro, por eso. ¿No? De la independencia. ¿No? Que hace un golpe contra Manuel Dorrego, que era un gobernador popular, que se llamaba a sí mismo, que lo llamaban el padrecito de los pobres, que no era del ejército, que era morocho, retacón. ¿El primer golpe es el de Lavalle contra Dorrego o es el de San Martín y Alvear contra el Triunvirato? Sí, yo creo que hay una primera sonada que es la de San Martín contra el Triunvirato. Lo que pasa es que todavía está en función de la lógica revolucionaria. Todavía no se había declarado la independencia, todavía no había instituciones sólidas. Entonces, no tenía espesor, digamos. Si bien es cierto que San Martín pone a sus granaderos al servicio de una destitución gubernamental, me da la impresión de que una vez sancionada la
la independencia, con los pequeños estatutos gubernamentales que tuvieron las provincias del sur, unidas del sur, a lo largo de 1820, creo que concretamente es el primer golpe de Estado en términos civiles, ¿no? Hernán, hay que recordar que el golpe de Lavalle contra Dorrego termina con la muerte de Dorrego, ¿no? Hay que ver si fue un fusilamiento realmente con todas las reglas que debe seguir un fusilamiento, o fue un simple asesinato. Hay que entender que esa no fue una muerte en caliente, sino que fue decidida en Buenos Aires alrededor de una mesa, ¿no es cierto? Una reunión en que participaron los representantes más conspicuos del unitarismo porteño, ¿no es cierto?, de la oligarquía porteña, entre los cuales estaba Rivadavia, representado por un francés, ¿no es cierto?, que se llamaba Arenier, estaba Salvador María del Carril, estaba, en fin, pues había unos cuantos. Julián II Agüero. En esa es una atenida masónica. Es una atenida masónica que se hace el día 30 de noviembre a la noche, antes del golpe de Estado, que se hace el 1 de diciembre a la madrugada, y en esa reunión se decide asesinar a Rosas y a Dorrego. Y Lavalle, que estaba allí en esa reunión, dice: no, yo a Rosas no lo puedo matar porque fuimos hermanos de leche, compartimos nodriza, por lo tanto llego hasta el asesinato de Dorrego, pero no a Rosas, y se comprometió con periodistas, escritores, hombres públicos, políticos, que eran los unitarios que instigaron a Lavalle a cometer ese crimen. Lavalle lo hace a instancias de ellos, ¿no? Pero hay una diferencia. Lavalle asume la responsabilidad política del hecho, cosa que los demás no lo hacen. Incluso Salvador María del Carril y Juan Cruz Varela. Yo hace un rato decía que le escriben cartas. En los golpes habitualmente, lo acabas de decir de alguna manera, los autores intelectuales son civiles, los ejecutores son militares, ¿no? Sí, por eso esta lógica de dictaduras cívico-militares y de golpes cívico-militares son los que hacen que uno pueda reinterpretar la historia de una manera que sea más completa. La pelea de Dorrego con la banca inglesa incluso atraviesa su propio gobierno, porque lo primero que hace él cuando asume es intentar desendeudarse de la Baring Brothers, y lo hace de la siguiente manera: tomando créditos de los estancieros bonaerenses en pesos para cancelar la deuda en libras esterlinas, porque consideraba que era preferible que el Estado le debiera en pesos argentinos a los empresarios argentinos que a la banca extranjera, y automáticamente intenta la creación de un banco nacional sin capitales ingleses, con capitales solamente que había nacionales, bastantes razones como para eliminarlo, ¿no? Sí, de hecho el banco se la buscó, diríamos, ¿no? De hecho el Banco Nacional, que tenía capitales ingleses, claro, le impidió a Dorrego seguir la guerra, asfixiándolo financieramente. El 16 de septiembre de 1955, un movimiento militar autodenominado Revolución Libertadora puso fin al segundo gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, quien hacía 9 años que gobernaba en la Argentina. Fue designado presidente de facto el general nacionalista Eduardo Lonardi, quien en su conciliador discurso inaugural prometió que en la Argentina no habría ni vencedores ni vencidos. 2 meses después fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, quien con su vicepresidente, el contraalmirante Isaac Rojas, se abocó al intento de hacer desaparecer al peronismo. En 1958, Aramburu entregó el gobierno a Arturo Frondizi, quien llegó a la presidencia por el voto popular con el apoyo del peronismo, impedido de presentar sus propias listas. En 1962, las Fuerzas Armadas depusieron a Frondizi, a quien sospechaban simpatizante del comunismo, y en su lugar asumió el presidente provisional del Senado, José María Guido, quien convocó a elecciones para 1963. En esos comicios triunfó el radical Arturo Illia, quien fue derrocado 3 años después, desgastado por una campaña mediática que lo describía como lento y anticuado, por un golpe autodenominado Revolución Argentina, encabezado por el general Juan Carlos Onganía. En 1971 lo sucedió en la presidencia el general Alejandro Agustín Lanusse.
En el informe que acabamos de escuchar, informes con los cuales a veces estoy de acuerdo y a veces menos de acuerdo, quizás debería haber puesto más énfasis en la importancia que tuvo en aquellos finales de los 50, de los 60, la Revolución Cubana, es decir, el triunfo de la Revolución Cubana, lo que desató una gran preocupación por parte de los Estados Unidos de que esa experiencia se pudiera repetir en otros países. Y eso, bueno, generó todo un armado de una estructura armónica de los ejércitos de los países latinoamericanos en función del enemigo interior. Ahora no se trataba de enemigo exterior, sino de enemigo interior. Y a partir de eso, por ejemplo, la importancia que tuvo la visita de Che Guevara para la caída de don Arturo Frondizi. Pero en este comentario nos vamos a ocupar de otro tema muy directamente ligado al golpe del 55, y que es el tema del conflicto entre Perón y la Iglesia. Un conflicto que sin duda fue fundamental en la caída de su gobierno. No hay una clara explicación todavía por qué Perón se engancha en esa disputa. Una primera motivación puede ubicarse en que el peronismo había derivado de una convicción política a algo parecido a una creencia pseudo-religiosa, según la Iglesia Católica, cuyo vértice era Eva Perón, a quien se la consagraba como jefa espiritual de la nación, que era algo parecido a una canonización popular. Otra cosa que irritó a la cúpula eclesiástica fue la permisibilidad del gobierno a hacer manifestaciones. Fíjense el tiempo que ha pasado, ahora es tan natural, pero en aquellos tiempos pareció muy irritante el hecho de que se le permitiera en la Escuela Científico Basilia y a un pastor, Tommy, un pastor norteamericano que llenó la cancha de Huracán. Las relaciones de Perón con la Iglesia habían sido óptimas. Recuerden ustedes que Perón había decretado la enseñanza religiosa obligatoria. Pero quizás hay un tema clave en el conflicto, que es el hecho de que se crea en la Argentina el Partido Demócrata Cristiano. Un partido muy significativo en Europa porque había conseguido vencer electoralmente al comunismo en países claves como era Alemania, Italia, etc. Perón se consideraba el representante político de la doctrina social de la Iglesia y pensó que esta creación era una traición, diríamos, de la cúpula eclesiástica para disputarle ese rol que él consideraba que era la base política del justicialismo. Comienza una serie de golpes y contragolpes. Los púlpitos se transforman en tribunas políticas. Consigue la Iglesia hacer de esta disputa una guerra religiosa. Tal es así que el símbolo de la oposición se transforma en el Cristo vence, esa V con una crucecita encima. Perón promueve la ley del divorcio, se presenta un proyecto de ley de separación de la Iglesia del Estado, se legitima los prostíbulos, la prostitución, se suprime la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas y colegios, etc. Perón expulsa a los obispos Noboa y Tato, la Iglesia lo excomulga, ida y vuelta, y tal es así que la procesión de Corpus Christi del 55, en junio del 55, es la primera y muy muchedumbrosa manifestación opositora, porque la procesión religiosa de Corpus Christi van no solo los católicos, sino van los católicos también que no solían ir, van comunistas, ateos, radicales, conservadores, se junta toda la oposición y realmente se hace una importante manifestación de la oposición. Las cosas irán hasta el terrible 16 de junio, donde aviones de la Marina que llevan el símbolo Cristo vence pintado en sus carlingas bombardean a la población civil que se ha juntado en la Plaza de Mayo para defender a Perón, y a la noche se producirá el incendio de las iglesias
como reacción aparentemente, o algunos dicen que en realidad fue también una maniobra de la oposición para exacerbar los sentimientos antiperonistas. Y luego vendría la final, el golpe cívico-militar del 16 de septiembre, que echó por tierra al gobierno peronista. Vamos a un corte.